Buenas tardes, yo no sé si esto se escucha, estoy tratando de conocer bien el sistema. La verdad que no sé si esto se escucha. Tampoco sé cómo invitar. Bueno, cómo saber si se escucha o no. Oh, Pecker Power, ¿se escucha? Qué buen amigo. Si quieres subir, hágalo. No sé cómo se haría, pero em, tengo apenas unos minutos aquí esperando a mi esposa en un lugar estacionado, así que puedo aprovechar de hablar una cosita en unos minutos. Bueno, hay situaciones en las que uno se pregunta qué pasa con las personas de la cristiandad, ¿eh? Yo no sé si alguien tuviera que decir aquí, estas personas que aparentan ser enseñantes, maestros, ¿cómo se le diría? Porque no es que pretendan ser profesores, pero ellos, sí, ahí podríamos decir que pretenden demostrar que son instructores de los demás. Son aquellos que corrigen a los ciegos, por así decirlo, ¿eh? Eso es lo que ellos piensan. No puedo subir ahora, pero aquí te escucho, vale, poderoso Pecker. Y ese tema es complicado porque sentirse que son instructores que corrigen a los ciegos, porque, por ejemplo, en Santiago, en capítulo 3 si no me equivoco, se dice para los que son incluso del pueblo de Jehová, o sea, los que son verdaderos adoradores, se dice en el 3.1 que no todos deben hacerse maestros. Entonces, ser maestro involucra una gran responsabilidad. Uno no puede andar por la vida pretendiendo ser alguien que enseña y corrige y pensar que eso no tiene relevancia a la vista de Dios. Y sí la tiene, porque si una persona se dedica a enseñar y lo que hace es alejar a las personas del Dios verdadero, en vez de acercarlas, las aleja de Él, entonces eso naturalmente lo pone en una posición complicada ante Dios. Porque Dios, Jehová, a través de su Hijo Jesucristo, lo que está haciendo es atraer a las personas. Las atrae. Y si viene a alguien y lo que hace en el fondo es estorbar, hacer tropezar a los que están avanzando hacia Cristo para llegar a Jehová, los hace tropezar, ¿ok? Por su, digamos, enseñanza, entre comillas. Entonces eso obviamente no es bien visto ni de parte de Jehová Dios, ni de parte de Jesucristo el Señor. ¿Por qué? Porque ese asunto es precisamente lo que se llama blasfemar contra el Espíritu. Lamentablemente las personas cuando hablan sobre este tema de blasfemar contra el Espíritu, piensan que es sencillamente una palabra maldicha contra el Espíritu Santo, como que usted, por ejemplo, de su boca lanza un insulto contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque siempre asocian la blasfemia con palabras salidas de la boca, ¿ok? Pero es que blasfemar contra el Espíritu Santo no es eso. Por ejemplo, en las escrituras en Mateo, por ejemplo, se habla como Jesucristo deja claro que los fariseos estaban pecando contra el Espíritu Santo. Pero ellos en ningún momento dijeron, Espíritu Santo tal por cual, ¿no? O algo así como, rechazo al Espíritu Santo, qué sé yo, maldiciones. No, 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 no. Ellos no hablaron, no usaron palabras, sencillamente pronunciaciones de ciertas palabras contra el Espíritu Santo. No, porque blasfemar no es netamente eso. Obviamente, si alguien dice palabras también así directas, también va a ser mal considerado. Pero es que el punto es que blasfemar contra el Espíritu Santo es hablar o hacer cosas incluso que hagan
que la operación del Espíritu Santo no se pueda llevar a cabo libremente en los corazones de las personas. Porque piensen en esto. Cuando Jesucristo predicaba y hasta hacía milagros, ¿qué pretendía el Señor Jesucristo? Lo que Él pretendía era atraer a las personas, era que vieran que, que era evidente que este era el enviado de parte de Dios, este era el Hijo de Dios. El testimonio era contundente tanto por la enseñanza como por los milagros. ¿Cómo alguien podría cuestionarlo? Ahí estaba obrando el Espíritu Santo. Pero cuando ellos atribuían estos poderes, estos milagros a Belcebú, entonces, ¿qué hacía la gente? La gente lógicamente tenía sensación de rechazo, le daba miedo, dudaba, se alejaba, lo que sea. Entonces la operación que hacía el Espíritu de atraer a las personas, mediante las obras de Espíritu Santo que realizaba Jesús, resulta que era entorpecida porque estos decían, no, eso es de Belcebú. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Hoy día muchas personas se las dan de maestros, ni siquiera son del pueblo de Dios. Y se las dan de maestros, y como dice Santiago 3:1, ellos están sujetos a un juicio severo. Porque con lo que hacen con sus palabras, es hacer que las personas que quizás pudieran acercarse a Jehová y a Jesús, terminan alejándose de él. Resulta que Jehová ha encargado a su Hijo que haga las cosas, y su Hijo las hace mediante Espíritu Santo. Toda obra inconcebible en este mundo, pero que es divina, llega a realizarse gracias al Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿por qué las personas de la cristiandad no pueden llevar a cabo la obra de predicar de casa en casa? ¿Por qué no lo pueden hacer? Esa obra bíblica, ¿ya? Un mandato de parte de Jesús. ¿Por qué no lo pueden hacer si son los cristianos verdaderos? No lo pueden hacer porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces resulta que un grupo que resulta ser el grupo de los más vilipendiados en las redes sociales, por ejemplo, los testigos de Jehová, son los únicos que la llevan a cabo. Entonces atraen a la gente y lo logran gracias al Espíritu Santo. ¿Ya? Esto no es como la iglesia mormona donde tienen que casarse incluso a veces con varias esposas y tener un montón de hijos para que así los feligreses vayan aumentando. ¿Ah? Como una persona el 2021 terminó preso este hombre, tenía por sus violaciones también 78 esposas y tenía una cantidad enorme de hijos. O sea, ahí estaba para formar varias congregaciones. Pero a costa de hijos que terminan así adoctrinados desde pequeños en las ideas de ellos sin tener un compartir con un trabajo seglar, con otra gente, no. Entonces ahí se forman realmente un grupo grande, pero es porque, no porque han sido atraídos, sino porque por así decirlo, la palabra parir no es vulgar, ¿eh? Así es que la voy a usar. Logran tener un montón de feligreses por medio de parir las mujeres, las varias esposas de cada hombre. ¿Ya? Ustedes ven las iglesias católicas. Bueno, el catolicismo se impuso a través de la espada. Cuando quemaban las Biblias, a la vez utilizaban la espada para convertir a la gente a la fuerza. Ahí no hay Espíritu Santo tampoco, como recién lo vimos de la iglesia mormona, lo que acabo de decir. No hay Espíritu Santo ni en la iglesia mormona, ni en el catolicismo. Ustedes ven a las personas evangélicas. Ellos sencillamente son otra parte del catolicismo, de hecho le llaman hermanos separados. Así es que da lo mismo, es como el toro que no entra por la puerta A, sino que entra por la puerta B. Se cambió de puerta, pero esa puerta también va al matadero. ¿Y dónde se ve que no tienen el Espíritu Santo? Porque generalmente estas personas siempre están cayendo en las cárceles, vuelven a caer, si salen, siguen consumiendo drogas, siguen haciendo sus vicios. El que no ha caído nunca preso, de todas maneras, siguen sus adulterios en la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces ahí no hay Espíritu Santo. Porque ahora, entre paréntesis, entendemos que existen los pecados por debilidad. Pero las debilidades no es lo mismo que las prácticas. ¿Ya? Yo les comento una experiencia breve. Yo tengo 49 años. Soy testigo de Jehová desde los 22. Antes de los 22,
bueno, con la típica mm, orientación mínima, por supuesto, como siempre, con la típica orientación católica, ¿ya? También después escuchando a los evangélicos, asistiendo a iglesias evangélicas, incluso a distintas, ¿ya? Viví una vida que no era la que Dios quiere que uno viva, ¿ok? De pronto, ciertas personas que le hacen estudio a mi madre con la Biblia y eran testigos de Jehová, me llamaron la atención. Imagínense, esto no le ha pasado a pocos, a mí y a muchos más. A mí me llamaron la atención a estas personas no por lo que enseñaban. Obvio que lo que enseñaban me hacía pensar, pero no era lo que a mí me calaba. Lo que me calaba era cómo eran. Yo veía cómo eran. Eran cariñosos, cariñosas, en este caso las señoras amables, preocupadas. Cuando no estaban en su actividad y salían por allí o yo las veía haciendo unas compras, eran de la misma actitud, la misma consideración, el mismo cariño. Eran personas diferentes, eran personas diferentes. Yo no tenía idea todavía de las diferencias doctrinales entre una y otra religión, pero eran diferentes. Estos no eran meramente religiosos, eran personas que vivían lo que habían aprendido. Algo operaba en ellos que los hacía diferentes. Mi padre, que nunca ha sido de ninguna religión, y a mí me llama la atención desde que soy pequeño, siempre ha confiado en esas hermanas. Bueno, algunas ya murieron, pero están sus hijas que ya tienen su edad, y mi padre siempre ha confiado en ellas. Cuando habla de personas, de personas derechas, sensatas, que realmente son buenas, siempre pone como ejemplo a ella. Ha tenido, mi padre no es testigo y bueno, ya ha tenido que dejar cuidando algo de valor. ¿Y a quién ha buscado? A estas personas, cuando él no ha podido estar, ha viajado, lo que sea. Entonces, es increíble cómo mi papá no entiende diferencias doctrinales porque no le interesa, pero conoce las personas. Y eso mismo fue lo que yo conocí, lo que me atrajo. Después de eso, pude ver efectivamente que aquí estaba la verdad doctrinal. Pero al principio, yo no me dejé llevar ni siquiera por algún tipo de enseñanza, sino porque yo veía lo que hoy día comprendo que es el Espíritu Santo en estas personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay una predicación que es bíblica, y que miren, lo voy a plantear así, los testigos de Jehová, porque ahora yo soy testigo, ¿cierto? Ya estoy hablando del presente. Cuando salimos a las calles, salimos prácticamente, lo voy a ilustrar así, salimos prácticamente a vender el producto más difícil que se pueda vender. Un producto que prácticamente nadie quiere comprar, en términos generales. Y sin embargo, seguimos saliendo. Es como que algo nos motiva, a pesar de que en sí mismo, aunque la gente lo necesita, ellos no son conscientes de su necesidad espiritual. Entonces usted va a hablar con alguien y son verdaderas murallas, están bloqueados. Incluso pareciera que no tuvieran la capacidad de pensar. Es como cuando la Biblia dice que tienen los ojos cegados para que no vean ni entiendan las verdades. Y ahí va el testigo, y va, y lo difaman, y ahí sigue, y lo siguen difamando, y el testigo sigue. Los persiguen en algunos países y el testigo sigue. Lo amenazan con meterlos presos no por hacer delitos, sino por predicar. Y el testigo sigue. ¿Cómo los calificaron allá en la Alemania nazi? No sé si fue en la Alemania nazi cuando le ponían unos triángulos púrpuras a los hermanos, o cuando en Rusia los mandaban a Siberia hace años. Los calificaban como si fueran sacos rotos. Porque por más que los desplazaban de acá a otro lugar, ese saco chorreaba semillas. O sea, no había manera de hacer callar a los testigos. Entonces, cuando uno ve que esta labor la realizan los testigos y no las personas de las otras religiones, uno dice, bueno, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está? Entonces, Jehová y su Hijo atraen a las personas a través del Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos? Tenemos a personas que se las dan de enseñantes, de instructores, pero lo único que hacen es pretender entorpecer la obra que hace el Espíritu Santo a través de la hermandad de testigos de Jehová. Estas personas que recibirán un juicio severo, en conjunto forman como si fuera así una clase clerical. Está el clero de los que son verdaderamente titulados como sacerdotes, obispos, de la religión que sean. Ok, pero estos que no tienen ningún título y sin embargo
presumen ser alguien en las redes sociales, se están constituyendo en una especie de clero también, como aquellos que dictan lo que hay que creer y lo que no hay que creer. ¿Ya? Aquellos que dicen que no, que esto ya se estableció allá y que esto no puede ser, bla, bla, bla. Estos forman el mismo grupo que la Biblia considera el hombre del desafuero, ¿ya? El hombre de pecado, el hombre que viola la ley de Dios. Donde ellos mismos, lamentablemente, cuando leen estos capítulos, que si mal no recuerdo está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando ellos mismos leen estos capítulos, leen mirando hacia el futuro, esperando que aparezca un tal anticristo, ¿ok? Sin darse cuenta que la Biblia está hablando claramente de lo que ocurrió desde que los apóstoles murieron en adelante. Los apóstoles servían como restricción a este hombre del desafuero que está compuesto por todos estos falsos maestros. Cuando los apóstoles murieron y no había quien restringiera a este grupo de personas en ese tiempo un poco desordenados, murieron los apóstoles y se organizaron de tal manera que formaron este clero, aquellos que se dicen llamar maestros en la cristiandad. Pero ellos serán eliminados por el Espíritu que va a utilizar nuestro Señor Jesucristo en su venida. ¿Ya? Entonces el hombre del desafuero hoy día está haciendo su operación por el poder de Satanás, con sus cosas profundas de parte de Satanás, según Apocalipsis 2:24. Enseñando cosas profundas. Es que tú no lo has entendido. No, es que en el concilio tanto, es que la filosofía, es que la pericoresis, como dicen ellos, porque es pericoresis. La pericoresis, dicen. No, es que la Trinidad económica y la Trinidad ontológica, es que las dos voluntades, el monotelismo y el diotelismo, es que las dos naturalezas, es que la unión hipostática, que tú no lo has entendido. Un montón de cosas que sencillamente son engaños de parte de Satanás para alejar y hacer tropezar a los que se están acercando a Jesucristo y a Jehová. Tengamos cuidado nosotros, los que nos limitamos a hablar con apóstatas porque así está escrito. Tengamos cuidado, porque muchos de los que están en las redes sociales son parte del hombre del desafuero, el hombre de pecado. Y estos son precisamente los que van derecho a la perdición y a la destrucción. Es un vídeo corto que quería hacer, hermanos. No sé cómo subir a alguien y ya viene mi esposa, así es que me voy a despedir. Después, cuando aprenda a subir a alguien, los voy a invitar, pero quería dejar esto registrado acá, Satanás está dando sus últimos aletazos, sus últimas pataletas, porque ya se le acaba el tiempo. Tendremos la gran tribulación pronto para que se cumplan las promesas, y estas personas, al ser maestros con juicio severo que van a recibir de parte de Dios, y porque son parte del hombre del desafuero junto con los que se hacen llamar el clero, van a sufrir el castigo de destrucción eterna. Los que nos están causando tribulación hoy día, es justo por parte de Dios pagarles con tribulación a ellos. Cuando el Señor Jesucristo venga en fuego llameante a castigar a todos los que no han amado la verdad, y a los que, habiéndola conocido supuestamente, han sido desobedientes. Hasta ahí lo dejamos, hermanos y amigos. Un gusto. Hasta luego.